Con uno, la doctora María Amparo Casar, a estas horas en su juicio, seguramente tendrá las respuestas. María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Aquí ya contigo en Uno TV. ¿Cómo ves estas posibilidades? ¿Por qué está tan polarizada la situación? ¿Quién es el culpable de esto? ¿Está el presidente puesto en esa ruta de distinguir entre los buenos y los malos, los que están conmigo y los que están contra mí? Si está puesto, bueno, cuando menos eso lo ha expresado una y otra vez en sus conferencias matutinas. No es una cuestión de interpretación, Pepe. Se ha cansado de decirnos que hay un conjunto de sectores, de ciudadanos que son conservadores, que son neoliberales, que son fifís y que están en contra de la transformación. Y hay otro conjunto de personas que están en favor de la cuarta transformación, como él la denomina, equiparándola con la independencia, con la revolución, con la reforma. Y entonces, desde el día uno, ese ha sido su discurso. Por un lado están los conservadores y por otro lado los que quieren la transformación. Esta polarización impulsada por el gobierno de la República, desde luego a la que contribuimos pues todos, porque pues nos ponen ahí el tablero y si nos dicen, bueno, conmigo o contra mí, pues si esas son las dos opciones que tienen los ciudadanos, pues tendrán que optar. Para eso quiere hacer incluso la consulta de revocación de mandato en el 24. Él ha puesto los términos de la discusión, él ha puesto los términos del debate público, mientras que, Pepe, algunos pensamos, en este caso, para llegar al tema de los gobernadores, pues algunos pensamos que hay que sentarnos en la mesa, hay que dialogar, hay que escuchar propuestas y que la mejor manera de ejercer el poder en una democracia es dialogando. Ante esta petición de diálogo, en este caso, insisto, de parte de los gobernadores, en donde están además acompañados por los tres poderes públicos en todos los discursos de los gobernadores, en particular el más fuerte, el de Alfaro en Jalisco, ¿qué es lo que se está planteando? Pues si se quiere que se siga abusando de los habitantes, en este caso Jalisco, pero también de Nuevo León, etcétera. Esto de la consulta, que no es una consulta para ver si se salen del pacto federal, sino simplemente es una consulta, en efecto, con tintes políticos y como respuesta a lo que está planteando el presidente López Obrador de no escucharlos, tú mismo nos lo acabas de decir, dice López Obrador, ya los está escuchando el presidente, el secretario de Hacienda, yo tengo que cuidar la investidura presidencial. Realmente es una bofetada hacia los gobernadores, como ha sido hacia los diputados y senadores de oposición, que en 2 años, Pepe, no se entiende, no se ha reunido con ellos. En una democracia, aun cuando tú seas la mayoría, aun cuando tengas los votos para modificar una ley o incluso la Cámara de Diputados para reformar la Constitución, en una democracia el diálogo, la conjunción de propuestas, la puesta en la mesa de propuestas alternativas como vía de solución a las demandas de los distintos sectores es el diálogo y la negociación. Dos características que no están presentes, Pepe, en México desde que llegó el presidente de la República a su puesto. Esto es desde el diciembre de 2018 y creo que han sido los dos ellos, uno polarizar y el otro ignorar a cualquiera, no importa si eres funcionario público, si eres gobernador, si perteneces a la comunidad científica y tecnológica, el sello de la casa ha sido no escuchar una vez que el presidente ha tomado una decisión. Vaya, no escucha ni a sus propios secretarios. María Amparo, ¿hasta dónde puede llegar esto en una perspectiva, en una previsión? ¿Quedará en un amago, en una provocación política? ¿Esta lucha tendrá todavía posibilidades de triunfar o serán acallados los gobernadores desde la tribuna de Palacio? Magnífica pregunta.
Pepe, creo que tiene futuro si se sigue presionando la posibilidad de revisar el pacto fiscal. Esto lo piden hoy los gobernadores de oposición, lo pidieron también los gobernadores de oposición en el momento en el que gobernaba Enrique Peña Nieto y lo pidieron los gobernadores de oposición, que eran la mayoría cuando llegó Fox al poder, y siempre se ha pospuesto porque es un tema, desde luego, muy complejo en donde claramente hay ganadores y perdedores. Pero el pacto fiscal se tiene que revisar en este país. Esa revisión sí tiene futuro, no me parece un amago. La otra, si esa es la pregunta, el de salirse del pacto federal, esto es, constituirse un Estado que saliera del pacto federal y se constituyera en un país por sí mismo, eso sí me parece, Pepe, un amago que no tiene ninguna posibilidad de fructificar. Pero lo otro sí, y creo que tienen razón los gobernadores, en donde habrá que sentarse con los especialistas en federalismo, con los líderes de los partidos, con los miembros del gabinete para decidir cómo hacemos un nuevo pacto fiscal que, sobre todo, que desaparezca dos cosas, Pepe. Uno, la discrecionalidad en el gasto por parte del Ejecutivo, que en este sexenio se ha incrementado, y la segunda, pues la famosa concurrencia en temas tan importantes para la República como son la seguridad, Pepe. Pero pues estiró la liga mucho, me parece, el presidente de la República con respecto a la subordinación de los gobernadores y tiene un proyecto, yo te diría, de vuelta a eso que llamábamos, Pepe, el hiperpresidencialismo. Es uno más de los problemas que creo que se pudieron haber evitado si el presidente de la República se hubiera sentado y convocado a los gobernadores a discutir este importante tema para todos. Gracias, María Amparo, por tu análisis. Con mucho gusto, Pepe, nos vemos aquí el próximo martes. Sin duda y sin falta. Gracias, la doctora María Amparo Casar, a estas horas